Cuando hablamos de violencia doméstica estamos hablando de una conjunción de términos. Violencia más doméstico o violencia más intrafamiliar. Y doméstica significa que nos vamos a referir específicamente a lo que ocurre dentro del hogar. En realidad no necesariamente dentro del hogar, sino dentro de relaciones familiares. Okay. Entonces se habla de doméstico porque la violencia doméstica está circunscrita a relaciones de personas conocidas, porque también se habla de violencia doméstica para amigos, por ejemplo, no necesariamente familiares. Entonces, la violencia siempre es agresión, de diferentes formas. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, pero cuando hablamos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, estamos hablando de violencia que ocurre en el contexto de relaciones de parejas, de padres e hijos, de familias donde hay ancianos y también de relaciones no consanguíneas, sino relaciones de amigos, de cercanos. Es decir, hay un componente en la violencia doméstica que es la cercanía, ya sea por ser consanguíneo o por ser gente que se relaciona en un vínculo familiar o de amistad. Muchas veces pensamos que la violencia es solamente cuando hay golpes, o también ya conocemos mucho cuando hay ese abuso psicológico, pero es bastante amplio los tipos de violencia. Bueno, más o menos son? Más o menos hay 12 tipos de violencia. ¿Los podemos nombrar, te parece? Sí, solamente que aquí hay que hacer una... La violencia va de elementos mínimos a elementos máximos. La violencia física va de la violencia mínima a la violencia máxima. Lo máximo en la violencia física podría ser, y es definitivamente, el asesinato. Pero también un empujón puede ser violencia física. Entonces, va de lo mínimo a lo más. De hecho, los especialistas en violencia grafican o jerarquizan la violencia física, diciendo grado 1, grado 2, hasta 4 grados. Y a cada grado le dan una forma. Ahora, el gran mito que existe de la violencia doméstica es creer que una bofetada, un tirón de orejas, una patada, un golpe, un puñetazo, eso es violencia. Pero eso es un mito, eso es un error. Cuando las personas llegan a agredirse físicamente, han pasado por una serie de otras etapas donde también ha habido violencia y la exteriorización de esa violencia es la violencia física. Digamos que la violencia física es como la punta del iceberg, lo que se observa, pero antes de eso ha habido una serie de otros elementos que también son violencia. Entonces se habla de violencia psicológica, que también va de menos a más, hay también grados de violencia psicológica. La violencia psicológica tiene dos componentes. Uno es la manipulación psicológica, es decir, donde yo agredo, pero de una manera sutil. Por ejemplo, empiezo a ofender, empiezo a humillar, empiezo a menoscabar, pero lo hago de manera sutil. Ahora, ¿qué podemos decir cuando alguien nos dice he sido violentada o violentado, pero es un mínimo grado que yo puedo soportar? Dime, ¿es aconsejable decir que es un poquito y lo voy a soportar? En violencia... ¿Qué riesgos se corren? Claro. Sí, tenemos que terminar de decir los diferentes tipos de violencia, okay. Pero es importante lo que tú acabas de decir. Es decir, en violencia no hay que minimizar la violencia. Es decir, es tan grave un pequeño empujón como un asesinato. Claro. Es decir, en violencia doméstica no se estratifica. Entonces, la gente suele decir, no, si me insultó nomás, como minimizándolo. Claro. Pero esa minimización del problema exacerba el problema, o sea, hace que el problema sea más grande, porque las personas van creando lo que se llama en psicología tolerancia a la violencia. Es decir, no acepto a buenas y primeras un puñetazo, pero acepto un insulto. Pero ese insulto crea las condiciones para que pueda aceptar otro tipo de agresión. Y paulatinamente, así como un drogadicto que no se droga con heroína de la noche a la mañana, voy aceptando ciertos elementos de violencia y de pronto estoy metido en un grave problema de violencia, pero lo he ido tolerando. Claro, no se ha dado cuenta que ha ido de un menos a más. A más.
Entonces que he ido aceptando e incorporando en mi experiencia personal la violencia como si fuera normal cuando no es normal. Ok, sigamos entonces con los diferentes... Ahora, violencia doméstica, yo alcancé a decir que un tipo de violencia es la manipulación y el otro tipo de violencia es la agresión. Ya. Así que ya deja de ser sutil y pasa a ser activa. Activa donde hay humillación, donde hay insulto, donde hay la intencionalidad de herir y maltratar al otro a través de la violencia psicológica. Después de la violencia psicológica tenemos la violencia que tiene que ver con control, que también tiene varias facetas. Hay control de espacio, por ejemplo, no quiero que entres a esa habitación, no quiero que vayas a este lugar, no quiero que no vayas a una fiesta. Control, control de espacio. Pero también hay control en otras cosas que tienen que ver con la persona. No quiero que uses esa ropa, no quiero que te pongas tal cosa porque a mí no me gusta, etc. Y eso se configura en un cuadro de violencia. Decirle a la esposa, mira, tú estás engordando mucho y restringirle que coma o hacerla sentir mal. Correcto. ¿Ese es otro tipo de violencia? Es otro tipo de violencia que tiene que ver con control. Claro. Ahora, mucha gente confunde y dice, no, está preocupado por mí. Sí, yo puedo conversar con una persona, dialogar, darle mi parecer, eso es una cosa, pero la otra cosa, cuando pasa del parecer al control, se convierte en un acto de violencia. Luego está la violencia sexual. La violencia sexual también tiene varios matices. La gente cree que violencia sexual es solamente el ataque sexual, pero hay muchos tipos de violencia sexual. Tengo entendido que dentro del matrimonio existe en algunos lugares la ley que un esposo podría violar a su esposa. Cuando la esposa es obligada a tener relaciones sexuales contra su voluntad, eso es violación. Es muy duro eso. Es duro decirlo. Dentro del matrimonio que ocurre en este tipo de actitud. Obviamente. El problema aquí tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la situación de no entender que las personas tienen derecho a elegir y tienen que optar. Entonces, vamos nuevamente al asunto. La violencia sexual va de violencia que se llama vicaria, donde las personas se ven enfrentadas a tener que, por ejemplo, obligadas a ver una película pornográfica, obligadas a contemplar actos sexuales de otras personas. Obligadas de vestirse. Claro. Hay esposos que exigen a la esposa, vístete de tal forma porque es la manera que yo me pueda sentir más excitado, etc. Bueno, eso también es violencia. Entonces, y llegamos a la agresión sexual, es decir, al asalto sexual. Entonces, nuevamente volvemos al mismo tema. La violencia tiene matices, claro, que va de menos a más, pero siempre es violencia. Cada vez que te arruinan o te imponen algo, no respetan tu voluntad, ya se está hablando de violencia. Bueno, hay un componente en la violencia que tiene que ver con el poder. Siempre cuando yo pretendo coartar la libertad de otra persona en cualquier aspecto, entro en un ámbito de violencia. Bueno, hay otro tipo de violencia que tiene que ver con utilizar la religión como una forma de manipular. Parece que eso es como también más difícil de aceptar, de entender, porque si se usa la Biblia o se usa a Dios, debe ser difícil. Bueno, hay muchos religiosos. Nosotros solemos estigmatizar o hablar de grupos orientales, como si los grupos orientales fueran los únicos que usaran la religión como una manera de violentar a sus parejas. Pero eso es falso. En el mundo cristiano hay tanta gente como en el mundo oriental que mal usa la religión como una manera de violentar al otro. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, te digo a ti, yo soy la cabeza del hogar, tú me tienes que obedecer, tienes que hacer todo lo que yo te diga, tú no tienes derecho a pensar ni opinar, eso es un acto de violencia. Y estoy usando la Biblia de mala forma para justificar un acto impropio. Quizás, perdón, en algunos momentos, en programas posteriores vamos a hablar de algunos versículos específicos que se usan para... De una manera equivocada. Vamos a hablar de la interpretación patriarcal de la Biblia y cómo esa interpretación va creando el clima ideológico para la violencia.
Ahora, en la misma forma, por ejemplo, algunos padres golpean a sus hijos y algunos Bien mal usando el texto. Y dice, la Biblia dice que hay que castigar a nuestros hijos con vara y pobrecitos esos niños reciben varillazos y los maltratan de una forma horrenda y creen falsamente que están obrando bien. Pero eso es manipular la Biblia. Así que también hay una faceta que tiene que ver con la violencia espiritual o violencia religiosa, o utilizar la religión como un elemento de justificación para la violencia. También hay otro tipo de violencia que tiene que ver con el dinero. Hay mucha violencia relacionada con el dinero. Personas que manejan el dinero y que a través del dinero controlan, chantajean o manipulan a su familia. De hecho, hay muchas crisis matrimoniales que comienzan o se evidencian con este aspecto del uso del dinero. Bueno, hay una especialista argentina que es Clara Coria, que es una especialista que ha trabajado varios libros sobre el tema, sobre el sexo y el dinero, el matrimonio y el dinero, el poder y el dinero, etc. Mucha gente no entiende la sutileza del manejo de los recursos y cómo el recurso a mí me da poder y ese poder lo puedo mal usar para maltratar, manipular, controlar a mi esposa, a mis hijos o a mi familia. Pero a la inversa también. Mujeres que pueden chantajear a sus esposos a través del dinero. Claro. Entonces es un asunto de ida y vuelta. Sí. El privar de algunos recursos indispensables en el hogar también se puede deducir que es un tipo de violencia. Claro, el abandono, por ejemplo, por ejemplo, alguien quiere vengarse de la esposa porque se han separado, por ejemplo, entonces no le da manutención a sus hijos para vengarse de la esposa. Eso es violencia. Y en ese caso se está usando el dinero. O le dice a su esposa, bueno, yo te voy a dar dinero siempre y cuando tú accedas a algo que yo quiero. Eso es manipulación utilizando en este caso el recurso económico. Entonces el dinero se convierte ahí en un elemento de violencia. Hay personas, hay esposas que también ellos reciben dinero cuando tienen relaciones sexuales. Claro, y nosotros usamos una expresión muy fea, que no lo vamos a decir acá para hablar de las personas que hacen eso, porque en el fondo es una manipulación muy fea. Claro. ¿Ya? Ahora, hay otra violencia que es violencia vicaria, es decir, que la viven especialmente los que no reciben violencia directa. Es decir, por ejemplo, el esposo maltrata física o psicológicamente a la esposa, pero no maltrata ni físicamente ni psicológicamente a los niños. Pero los niños son espectadores. Testigos de lo que ocurre. Y los niños empiezan a recibir de manera vicaria el mismo efecto de la violencia que está recibiendo, en este caso, la esposa. Es decir, yo no maltrato al niño, maltrato a la madre. Pero al maltratar a la madre en presencia de los niños, estoy maltratando también al niño. Y eso se llama violencia vicaria. Es un maltrato sutil. Es un maltrato sutil, algunas veces es un maltrato dirigido, es decir, lo hago a propósito porque de esa manera sé que voy a controlar al niño o al adolescente, etc. Pero es un maltrato, es una violencia que se practica muchísimo en muchos hogares. Tengo entendido también que dañar una mascota de la persona querida, ¿también a eso se le llama? También se llama violencia vicaria, aunque ahí entramos en una violencia de manipulación, digamos. Yo quiero provocarte un daño y no te lo puedo provocar directamente, no estoy en condiciones de provocártelo directamente, entonces busco una manera indirecta de provocarte el daño, entonces maltrato o a la mascota, mato a la mascota, o te rompo algún objeto que a ti te es muy preciado. Entonces, sabiendo de que eso va a tener un efecto doloroso y dañino en ti. Y hoy hay otra violencia que tiene que ver con el control de relaciones. Es decir, no quiero que te juntes con tal persona, no quiero que visites a tus padres, no te vas a relacionar más con tus amigos. Aislamiento. Aislamiento. Es una violencia también sutil, pero que implica control. Está relacionado con el control, pero tiene que ver con otro factor, tiene que ver con una violencia de tipo social. Al aislarte, al impedir que te relaciones con otras personas, al impedir que te conectes emocionalmente con otras personas, entonces yo, agresor, puedo agredirte mejor, si es que existe esa expresión, pero tengo más poder
para agredirte. De hecho, es un elemento sintomático cuando algunas parejas comienzan a aislarse, o uno de la pareja comienza a aislarse. Uno debería estar atento cuando eso ocurre, porque eso es señal de que algo malo está ocurriendo. Ahora, de hecho, ya que mencionaste esto de las parejas, es muy decidor en el momento que las parejas están noviando, están enamorando. Hay varias características que se pueden vislumbrar con anterioridad antes de casarse, y eso es bueno también. Más adelante vamos a ahondar en este tipo de detalles para que podamos estar alerta, para que los jóvenes estén alertas y vayan visualizando si el futuro novio o esposo o esposa, porque aquí no solamente los hombres son violentos, puedan identificar y decir, de esta agua yo sí que no voy a beber. Bueno, vamos a dedicar un programa completo a hablar sobre las características que tienen las personas que van a ser o que son potencialmente agresores, porque es fácil determinarlo. El problema es que la gente no sabe, o lo niega, o se autoengaña creyendo que va a cambiar a la persona y va a hacer que la persona sea diferente en el tiempo. Ahora, por todo lo que hemos dicho hasta el momento... Perdón. Sí. ¿Hemos mencionado ya casi todos? Sí, todos. Bueno, okay. Por todos los tipos de violencia que hemos mencionado, muy general, que hay que ahondar más. Lo que pretendemos con esta visión panorámica es decirle a las personas: quiten del medio la idea de que la violencia tiene que ver solamente con agresión física. Porque si yo creo que la violencia es agresión física exclusivamente, no solamente estoy cometiendo un error, estoy no entendiendo que hay otros elementos que son tan dañinos y tan dolorosos como la violencia física, e incluso más. A muchos especialistas sugieren de que en algunos casos la violencia psicológica, por ejemplo, o la violencia por aislamiento, o la violencia vicaria, a largo plazo es más dañina que un golpe. Porque la persona puede recuperarse de un golpe. Claro. Pero, ¿qué pasa si durante 15 años te están repitiendo: no eres capaz, eres tonta, o eres tonto, o entonces te hacen un daño que finalmente te provoca un efecto que tarde o temprano te deja marcas de las cuales es muy difícil superar. Nosotros hemos atendido gente que ha estado 30 años en relaciones violentas y no ha habido golpes, pero que ha sido tan difícil, a veces más difícil ese camino de sanidad después, cuando las personas se dan cuenta y quieren salir porque están tan dañadas. Ahora, ¿será que hay un efecto social aquí que solamente están esperando? No es que solamente estén esperando, pero solamente cuando reciben golpes, ahí realmente quizás pedir ayuda, quizás dar voces de pedir. Ahora en el mundo actual hay mucho más conciencia de lo que existía en el tiempo de nuestros abuelos o en el tiempo de nuestros padres. Yo recuerdo perfectamente cuando era niño que era tolerado y aceptado golpear a los niños, y era tolerado y aceptado que de pronto los esposos se agarraran a cachetadas, y eso se lo tomaba como una pelea. Hoy día tenemos una mayor sensibilidad y hoy día entendemos mucho más el daño de eso. Ahora, para redondear el asunto, hay un componente que todos los tipos de violencia tienen. O sea, todos los tipos de violencia, no importa si sea físico, psicológico, sexual, si es por dinero, si es por aislamiento, lo que sea, hay un mínimo común denominador, y tiene que ver con el poder. Si siempre hay alguien que intenta controlar, manejar, dominar a otro. Imponer. Imponer. Entonces usa medios, ya sea la agresión física, la agresión psicológica, la agresión sexual, el aislamiento, el control del dinero o cualquier otro elemento, con el propósito de lograr que esa persona se doblegue, dominarla, controlarla, hacer que esa persona se humille y yo tener el poder. Que ella no pueda ejercer su voluntad. Ella o él. Ella o él. Porque decir los varones son violentos, eso es estigmatizar. Ahora, es cierto que a nivel mundial hay mucho más incidentes de varones violentando a mujeres que mujeres violentando a varones. Pero eso no significa que no haya mujeres que sean violentas. Ahora, estadísticamente a nivel mundial hay más incidentes de violencia de mujeres hacia niños que de varones hacia niños.
Es una cuestión que tiene que ver con la mayor cantidad de tiempo que las mujeres pasan con los niños. Y también una cuestión de actitud física, porque es un menor, Claro. no es una persona mayor. Y volvemos, grande. y volvemos al mismo tema. Ajá. O sea, porque tengo que controlarlo, tengo que dominarlo, tengo que tener el poder para manejarlo. Entonces, finalmente, creo esa condición de verticalidad donde yo tomo la decisión de doblegarlo y a como sea y a como dé lugar, yo voy a manejarlo y controlarlo. Entonces, un elemento que nunca hay que perder de vista es el poder. El otro elemento que no hay que perder de vista es que hay una persona que ha elegido, y eso es muy importante, ha elegido, en la violencia doméstica siempre se habla de elección, es decir, es violencia dirigida por decisión y por elección, es decir, no es casual. Claro. Aquí descartamos absolutamente el término esta persona es enferma y por eso es violenta. Nosotros creemos, y lo hemos enseñado muchas veces, lo mencionamos en algunos de los libros que hemos escrito sobre violencia, que tratar a los violentos de enfermos e insultar a los enfermos. Claro. Porque las personas que son violentas dentro del hogar son violentas porque eligen ser violentos. Porque esas mismas personas, por ejemplo, es una cosa que algunas personas confunden. Muchos violentos son simpáticos fuera de su casa. Claro. O en otras relaciones con otras personas, son personas agradables. Ignoran los demás, los amigos, los familiares que violentan a su esposa o a sus hijos. Entonces, ahí se denota que ellos eligen con quién ser violentos. Es violencia selectiva. Yo decido cuándo, cómo y bajo qué condiciones ejercer violencia. Es decir, es un elemento donde yo tomo la decisión. Entonces hay dos componentes. Uno es el poder y otra es la elección. Y el tercer componente es la relación. Es decir, hablamos de violencia doméstica cuando hay poder de por medio, cuando hay elección de por medio y cuando hay relaciones de consanguinidad, somos consanguíneos, o relaciones de amistad, relaciones, vínculos cercanos. Entonces, en ese contexto hablamos de violencia doméstica. Porque cuando es en el trabajo hablamos de violencia laboral, o cuando es en el colegio hablamos de violencia escolar, porque se dan otros componentes distintos. Aquí se da un componente distinto. Ahora, ¿por qué este tipo de violencia es tan difícil de enfrentar y tan duro de enfrentar? Porque está dentro de puertas cerradas, por Claro. decirlo así. Hay un versículo en la Biblia, en Salmo, donde dice, no me agredió alguien que no me conocía, me agredió mi hermano. Qué triste, Miguel Ángel, que a quien suponemos amar, respetar, a quien conocemos más, somos capaces de maltratarlo. Eso es muy triste. Es triste, ni en los animales se observan algunas actitudes que se observan entre los seres humanos. Seres que han prometido amar y a esas personas que han prometido amar los maltratan. Por eso que ese versículo que yo estoy citando de Salmo, donde el salmista dice, no me agredió alguien que me desconocía, me agredió mi hermano, el que iba conmigo al templo, el que estaba conmigo, el que estaba junto a mí, ese me agredió. Y ese es un dolor muy grande. El dolor más grande de la violencia doméstica es que está relacionado con personas que me conocen, que me aman y que están conmigo. Por eso muchas veces la víctima está tan descolocada que no sabe bien cómo reaccionar. A veces guarda ese secreto tan triste de ser violentada o violentada, que es una de las razones. Porque y de eso vamos a hablar. Es lo menos esperado, correcto. ¿verdad? El segundo programa que vamos a hablar es del síndrome de Estocolmo doméstico. Y quisiéramos invitar a los que nos están escuchando en sus casas, que aunque no tengan este problema de violencia, vean nuestros programas para que de esa forma puedan invitar o puedan ayudar o puedan alertar a otras personas sobre el problema, porque es necesario enfrentar este conflicto, enfrentarlo de raíz, no enfrentarlo con mitos o con ideas equivocadas, enfrentarlo a fondo, porque necesitamos vivir en una sociedad en paz. Y más aún, si somos cristianos, porque si yo me llamo cristiano, tengo que vivir en un contexto de paz, de amor, de reconciliación, de tolerancia, que es el mensaje bíblico transmitido por Dios hacia nosotros. Los cristianos, la Biblia dice, somos mensajeros de paz,
no mensajeros de guerra. Claro. Y si no hay violencia en el hogar que tú estás escuchando, te puedes informar para que puedas ser un agente de ayuda para otros que sí están sufriendo. Por lo tanto, quisiéramos invitarlos a que sigan viendo los programas de esta serie que se titula Amores que Matan, con el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa. Es importantísimo, es una cosa, yo quisiera hacer un énfasis muy fuerte en esto. No importa que tú no tengas el problema, necesitas estar informado sobre el tema de la violencia doméstica para ayudar, colaborar, guiar, orientar e incluso para estar alerta para que a ti no te ocurra una situación similar o a uno de tus hijos o a alguien que está relacionado contigo. Los invitamos cordialmente para que estén con nosotros en el siguiente programa.